Karma, por Annie Besant. Es una verdad indubitable que vivimos bajo el dominio de leyes, que estamos rodeados de leyes que no podemos violar. Sin embargo, cuando se ve que es un hecho en el mundo mental y moral, lo mismo que en lo físico, se apodera de nosotros cierto sentimiento de desamparo, como si nos sintiéramos presa de un poder vigoroso que nos arrastra según su voluntad. Pero la verdad es que precisamente lo contrario, pues aquel gran poder, una vez conocido, nos llevará sumisamente a donde queramos. Todas las fuerzas de la naturaleza pueden ser empleadas en la proporción en que son conocidas. La naturaleza se conquista por la obediencia y sus energías irresistibles se hallan a nuestra disposición desde el mundo en que procedemos conscientemente en el sentido en que obran. En sus inagotables depósitos podemos escoger las fuerzas que sirvan a nuestro propósito, en ímpetu, en dirección, etc. Y su misma estabilidad se convierte en garantía de nuestro éxito. Annie Besant. Karma. Todo pensamiento humano, al desarrollarse para el mundo interno y se convierte en una entidad activa, asociándose, obligándose, por decirlo así, con un elemental, esto es, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos. Este sobrevive como una inteligencia activa, como una criatura engendrada por la mente, durante un periodo más corto o más largo, proporcionado a la intensidad original de la acción cerebral que lo creó. Así un pensamiento bueno se perpetúa como poder activo benéfico y uno malo como un demonio maléfico. Y de este modo el hombre está continuamente poblando su corriente en el espacio con un mundo suyo propio, lleno de los brotes de su fantasía, deseos, impulsos y pasiones, una corriente que reacciona sobre cualquier organización que se ponga en contacto con ella, en la proporción de su intensidad dinámica. El budista llama a esto suspanda, el brahman le da el nombre de karma. El adepto desenvuelve estas formas conscientemente, los demás hombres las lanzan inconscientemente. No se ha hecho todavía una pintura más gráfica de la naturaleza esencial del karma que la contenida en estas palabras tomadas de una de las primeras cartas del maestro Koach. Comprendiéndolas claramente en todo su alcance, desaparecen las dudas que oscurecen el asunto y se penetra el principio fundamental de la acción kármica. Puede pues considerarlas como las mejoras directoras del estudio, por lo cual vamos a principiar examinando los poderes creadores del hombre. Todo lo que necesitamos como prefacio es un concepto claro de la estabilidad de la ley y de los tres grandes planos de la naturaleza. La estabilidad de la ley. Es una verdad indubitable que vivimos bajo el dominio de leyes, que estamos rodeados de leyes que no podemos violar. Sin embargo, cuando se reconoce esta verdad de un modo positivo y genuino, y cuando se ve que es un hecho en el mundo mental y moral, lo cual que es en lo físico, se apodera de nosotros cierto sentimiento de desamparo, como si nos sintiéramos presa de un poder vigoroso que haciéndonos fuertemente nos arrastrea sobre su voluntad. Pero la verdad del caso es precisamente lo contrario, pues aquel gran poder, una vez conocido, nos llevará sumisamente a donde queramos. Todas las fuerzas de la naturaleza pueden ser empleadas en la proporción en que son comprendidas. La naturaleza se conquista por la obediencia y sus energías irresistibles se hallan a nuestra disposición desde el momento en que procedemos conscientemente en el sentido en el que obran y no en su contra. En sus inagotables depósitos podemos escoger las fuerzas que sirvan a nuestro propósito, en ímpetu, en dirección, etc., y su misma estabilidad se convierte en garantía dentro de nuestro éxito. De la estabilidad de la ley depende la seguridad del experimento científico y todo el poder para calcular un resultado y para poder predecir lo futuro. En esto se apoya el químico, seguro de que la naturaleza responderá del mismo modo si formula sus preguntas con exactitud.
Una variación en los resultados implica para él un cambio en el procedimiento que ha empleado, no un cambio en la naturaleza. Lo mismo sucede con todas las acciones humanas. Mientras más se funde en el conocimiento, tanto más seguras son en sus previsiones, pues todo accidente es el resultado de la ignorancia y es debido a la acción de leyes cuya existencia se desconocía o no se ha tenido en cuenta. En los mundos mental y moral, lo mismo que en el físico, pueden preverse los resultados, pueden planearse y calcularse. La naturaleza jamás nos hace traición. Nuestros sesgos es la que nos traiciona. En todos los mundos, el mayor conocimiento significa mayor poder, y la omnisciencia y la omnipresencia son una misma cosa. Es de suponer que la ley sea tan invariable en los mundos mental y moral como en el físico, puesto que el universo es la emanación del Uno, y lo que llamamos la ley es la expresión de la naturaleza divina. Así como hay una vida de donde todo emana, así también hay una ley que sostiene todo. Los mundos se apoyan en esta roca de la naturaleza divina como sobre un cimiento firme e inmutable. Los tres planos de la naturaleza. Para estudiar el modo de obrar del karma en la senda indicada por el maestro, tenemos que adquirir un concepto claro de los tres grandes planos o regiones del universo y de los principios con ellos relacionados. A este fin puede servirnos un diagrama que muestre los tres planos relacionados con los principios y los vehículos en los cuales puede visitarlos una entidad consciente. En el ocultismo práctico, el estudiante aprende a visitar estos planos y a transformar la teoría en conocimiento por medio de la investigación propia. Diremos pasada que la frase cuerpo sutil, empleada más abajo, determina una variedad de cuerpos invisibles que corresponden respectivamente a las distintas condiciones de la muy compleja región que se denomina con el nombre de plano psíquico. Ahora bien, la materia en estos planos no es la misma, y hablando en sentido general, la materia de cada plano es más densa que la del plano superior. Eso se halla de acuerdo con la analogía en la naturaleza, pues la evolución es su curso descendente, se verifica de lo ramificado o lo denso, de lo sutil o lo grosero. Además, vastas jerarquías de seres habitantes en estos planos, desde las inteligencias elevadas de la región espiritual hasta los elementales subconscientes inferiores del mundo físico. En cada plano, el espíritu y la materia están asociados en todas sus partículas, teniendo como partícula la materia como un cuerpo y el espíritu como vida, y todas las agregaciones independientes de partículas, toda clase y tipo de forma separada, tienen por alma a estos seres vivientes, los cuales varían en grado con arreglo al grado de la forma. No existe forma alguna que no esté animada por su alma, pero la entidad animadora puede ser la inteligencia más elevada. El elemental inferior o cualquiera de las innumerables clases de huestes que existen entre ambos extremos, las entidades que nos vamos a ocupar son, principalmente, las del plano psíquico, pues en estas están los hombres de sus cuerpos de deseo, karma, Kupa. Su cuerpo de sensación, como a menudo se le llama, se forma realmente dentro de su matriz astral y vivificando sus sentidos astrales. Empleando el término técnico, son los elementos de la forma, rupa de batas, del mundo animal y los agentes de los cambios que transmutan las vibraciones en sensaciones. La propiedad característica más saliente de los elementos kármicos es la sensación, la facultad no sólo de responder a las vibraciones, sino de sentirlas, y en el plano psíquico pululan en entidades de varios grados de conciencia que reciben toda clase de impresiones y las convierten en sensaciones. Así pues, todo ser que posea un cuerpo dentro del cual se formen estos elementales es capaz de sentir, y el hombre siente por medio de este cuerpo. El hombre no es consciente en las partículas de su cuerpo, ni aun en las células. Estas tienen una conciencia suya propia, por cuyo medio llevan a cabo los diferentes procedimientos de su vida vegetativa, pero el hombre cuyo cuerpo forman no participa de su conciencia, no les ayuda ni les estorba en su trabajo de selección, asimilación, secreción y construcción, y en ningún caso podría poner su conciencia en relación con la conciencia de una célula de su corazón para poder decir con exactitud lo que aquella hace. Su conciencia funciona en el plano psíquico, y hasta las regiones
regiones psíquicas superiores, donde la mente obra es mente mezclada con kama, pues la mente pura no funciona en este plano astral. El plano astral yace completamente lleno de elementales parecidos a los que entran en la formación del cuerpo del deseo del hombre, los cuales forman también el cuerpo de deseo más simple del animal. Por medio de esta parte de su naturaleza, el hombre se pone en relación inmediata con estos elementales y por su mediación se enlaza con todos los objetos que se hallan a su alrededor y que le son atractivos y repulsivos. Con su voluntad, con sus emociones, con sus deseos, influyen estos seres innumerables que de un modo sensitivo responden a todos los estremecimientos de sensaciones que emiten en todas direcciones. Su cuerpo de deseo obra como aparato y así como combina en sensaciones las vibraciones que vienen de afuera, del mismo modo descompone las sensaciones que surgen dentro de vibraciones. Producción de formas de pensamiento. Nos hallamos ahora en situaciones de comprender más claramente las palabras del maestro, la mente actuando en una esfera propia. En la materia sutil del plano psíquico superior, produce imágenes, formas de pensamiento. Con grandísima exactitud se ha dado el nombre de imaginación a la facultad creadora de la mente, siendo esto exacto en un sentido más literal del que supone mucho de los que emplean la frase. Esta facultad de producir imágenes en el poder característico de la mente, siendo cualquier palabra tan solo un tosco intento para representar en parte un cuadro, una idea, una imagen mental, es una cosa complicada y se necesita quizás toda una sentencia para describirla con exactitud. Así, al percibirse un hecho saliente de una idea, la palabra que nombra ese hecho representa imperfectamente del todo. Decimos un triángulo y la palabra evoca en la mente del que oye una figura, que necesariamente una larga descripción para presentarla por completo en palabras. Hacemos cuanto podemos al pensar en un símbolo y después, de un modo laborioso e imperfecto, lo resumimos en palabras. En la esfera donde la mente habla a la mente, existe una expresión perfecta, mucho más perfecta que todo lo que las palabras pueden encerrar. Aún en la transmisión de pensamientos de especie limitada, no se emiten palabras, sino ideas. Un orador pone en sus palabras la parte que puede de sus cuadros mentales, y estas palabras evocan en la mente del oyente cuadros que corresponden a lo que la mente del orador. La mente se vale de cuadros e imágenes, no de palabras, y la mitad de las controversias y la mala inteligencia que tiene lugar se originan de que la gente atribuye diferentes imágenes a las mismas palabras o usan distintas palabras para representar las mismas imágenes. Una forma de pensamiento es pues una imagen mental creada o modelada por la mente con la misma sutil del plano psíquico superior, en el cual, según he dicho antes, actúa esta forma compuesta de los átomos vibradores de esta región, produce vibraciones en derredor suyo. Estas vibraciones producen a su vez sensaciones de sonidos y colores y en cualesquier entidad adecuada o traducidas en tales, y cuando la forma de pensamiento pasa adelante o desciende según sea la frase que se prefiera para expresar la transición a la materia más densa de las regiones psíquicas inferiores, estas vibraciones actúan en todas las direcciones como un color sonido y atraen hacia la forma de pensamiento de que procede el elemental que corresponde a aquel color. Todos los elementales, como todos los demás del universo, pertenecen a uno de los 7 rayos primarios, los 7 hijos primordiales de la luz. La luz blanca parte del tercer logos, la mente divina manifiesta en 7 rayos, los 7 espíritus que están delante del trono, y cada uno de estos rayos tiene sus 7 subrayos, y así sucesivamente en sus divisiones subordinadas. De aquí que entre las innumerables diferenciaciones que constituyen un universo hay elementales que pertenecen a las distintas subdivisiones y que se comunican en un lenguaje de colores basado en el color a que pertenecen. Esta es la razón por que el verdadero conocimiento de los sonidos y colores y el número, hallándose los números en el fundamento tanto del color como del sonido, ha sido tan cuidadosamente guardado, pues la voluntad habla por su medio a los elementales y su conocimiento da el poder de dominarlos. El maestro K.H., expresándose claramente respecto a este lenguaje de los colores, dice: ¿Cómo podráis haceros entender, marcar en una palabra esas fuerzas semi-inteligentes
cuyos medios de comunicación son nosotros, no son las palabras habladas, sino los sonidos y los colores en relación con las vibraciones de ambos, pues el sonido, la luz y el color son factores principales en la formación de los grados de inteligencia de esos seres de cuya existencia misma no tenéis idea alguna, ni en la que os sos consciente creer, pues ateos y cristianos, materialistas y espiritistas, todos presentan argumentos respectivos contra semejantes creencias, objetando la ciencia más enérgicamente que ninguno de ellos contra tales degradantes supersticiones. Lo que estudia el pasado podrá recordar oscuras indicaciones que habrán encontrado de vez en cuando respecto al lenguaje de colores. Pueden recordar el hecho de que en el antiguo Egipto los manuscritos sagrados se escribían en colores y que las equivocaciones que al hacer las copias se cometían eran castigadas con la muerte. Pero no debe dejarse arrastrar por una fascinadora digresión. Solo nos concierne ahora el hecho de que a los elementales se les habla por medio de los colores y que las palabras colores son para ellos tan inteligentes como las habladas para los hombres. El matriz del color cantante depende de la naturaleza del motivo que inspira el productor de la forma de pensamiento. Si el motivo es puro, bondadoso o benéfico en su carácter, el color producirá traer a la forma de pensamiento un elemental que asumirá las características impresos en la forma por el motivo y obrará en la senda así trazada. Este elemental penetra en la forma de pensamiento y se convierte en el alma de la misma, y de este modo se forma una entidad independiente en el mundo astral, una entidad de carácter benéfico. Si por el contrario el motivo es impuro, de venganza, de carácter maléfico, el color producirá traer a la forma de pensamiento un elemental que asumirá de igual manera el carácter maléfico en el mundo astral. Por ejemplo, conforme a esta dirección, en este caso también, el elemental entra en la forma de pensamiento y actúa en ella como alma, constituyendo así una entidad independiente de carácter maléfico en el mundo astral. Por ejemplo, un pensamiento de ira causará una llamarada roja, porque la forma de pensamiento vibra de modo que produce ese color. Esta llamarada roja es una apelación a elementales de tipo destructor, desintegrador, los cuales vuelan en dirección de lo que los atrae, entrando de ellos en una forma de pensamiento y comunicándole una actividad independiente. Los hombres están constantemente hablando de este lenguaje de colores de un modo inconsciente y atrayendo a su alrededor estos enjambres de elementales que toman por morada las formas de pensamiento de este modo producidas. Así es como el hombre puebla su corriente en el espacio de un mundo suyo propio, lleno de los productos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Ángeles y demonios de nuestra propia creación pululan a nuestro alrededor por todos lados, productores de bien y del mal para los demás, portadores de dicha y de desgracia para nosotros mismos, verdaderamente una apuesta kármica. Los clarividentes pueden percibir las llamadas de colores, cambiando constantemente en el aura que rodea a esa persona. Cada pensamiento, cada sentimiento se traduce así en el mundo astral, visible para el ojo astral. Las personas algún tanto más desarrolladas en sus facultades que el vidente ordinario pueden ver también las formas de pensamiento y los efectos producidos por las llamaradas de colores entre las hordas de los elementales. Actividad de la forma de pensamiento. El periodo de vida de estas formas de pensamiento, así animadas de un alma, depende en primer término de su intensidad inicial, de la energía que les ha comunicado su progenitor humano y luego del alimento que se les suministra, con la repetición del pensamiento, ya sea por el mismo iniciador o por otros. Sus vidas pueden ser constantemente vigorizadas por esta repetición y un pensamiento que se madura, que es objeto de meditación repetida, adquiere una gran estabilidad de forma en el plano psíquico. Además, las formas de pensamiento de carácter similar se atraen y fortalecen mutuamente, constituyendo una forma de gran energía e intensidad activa en este mundo astral. Las formas de pensamiento se hallan relacionadas con sus progenitores, por lo que a la falta de mejor expresión tenemos que llamarlas magnético, reaccionando sobre ellos produciendo una impresión que las reproduce y en el caso mencionado de una forma de pensamiento vigorizada con la repetición.
Puede adquirirse un hábito de pensamiento muy definido, puede formarse un molde en el que el pensamiento se halle pronto a lanzarse, beneficioso, si es de carácter muy elevado, como un ideal noble, aunque la mayor parte sirve de obstáculo e impedimento para el progreso mental. Detengámonos un momento en esta forma de la costumbre, pues demuestra en miniatura el modo de obrar del karma y sirve de mucho para su inteligencia. Supongamos que podemos tomar para nuestro ejemplo una mente organizada, sin actividad pasada tras de sí, cosa imposible por supuesto para la superposición nos proporcionará el punto especial que necesitamos. Imaginemos que semejante mente puede actuar con perfecta libertad y espontaneidad y que produzca una forma de pensamiento. Sigue repitiendo esta muchas veces hasta que se crea un hábito de pensamiento, un hábito definido, de modo que la mente se engolfará inconscientemente en este pensamiento, virtiendo sus energías en el mismo, sin propósito determinado consciente de la voluntad. Supongamos además que la mente llegue a desaprobar este hábito de pensamiento y encuentre que es un obstáculo para su progreso, ocasionando originariamente por la acción espontánea de la mente, se ha convertido ahora en una limitación de la misma, pero si se ha desembarazar de ella, solo puede hacerlo por la relación espontánea renovada de la mente, dirigida al agotamiento y destrucción final de esta cadena viva. Aquí tenemos un pequeño ciclo kármico ideal, rápidamente recorrido. La mente libre forma un hábito y se ve obligada a obrar dentro de los límites del mismo, pero en esta limitación conserva su libertad y puede obrar en contra desde adentro hasta que hace desaparecer. Por supuesto, jamás nos encontramos inicialmente libres, pues venimos al mundo cargados con estas cadenas construidas por nosotros mismos en el pasado, pero el procedimiento respecto a cada cadena separadamente recorre el ciclo arriba mencionado. La mente la forja, la lleva y al llevarla puede limarla. Las formas de pensamiento pueden también ser dirigidas por sus progenitores hacia determinadas personas, las que serán beneficiadas o perjudicadas por ello, según sea la naturaleza del elemental que las anima. No es mera imaginación poética que los buenos deseos, oraciones y pensamientos amantes son útiles para los que son el objeto de los mismos, forman una hueste protectora que cerca al ser amado y la defienden de muchas malas influencias y peligros. No solo produce y proyecta al hombre sus propias formas de pensamiento, sino que también es como un imán para atraer las formas de pensamiento de otros, desde el plano astral que le rodea, de la clase a la que pertenecen los elementales que animan las suyas. De este modo puede atraerse grandes refuerzos de energía de afuera, y de él depende que esas fuerzas del mundo externo que dentro de sí mismo atraen sean buenas o malas. Si los pensamientos de un hombre son puros y nobles, atraerán a su alrededor huestes de entidades benéficas, y algunas veces puede preguntarse maravillado de dónde viene ese poder para llevar a cabo grandes cosas que parece, y lo parece con verdad, tan por encima del suyo. Del mismo modo, un hombre de pensamiento bajos y perversos atrae huestes de entidades maléficas, y por este aumento de energía comete crímenes que le asombran cuando reflexiona. Algún demonio ha debido tentarme, exclama. Verdaderamente esas fuerzas demoníacas, atraídas por él por su propia perversidad, aumentan desde afuera la fuerza de su maldad. Los elementales que animan las formas de pensamiento, ya sean buenas o malas, se enlazan con los elementales del cuerpo del deseo del hombre y con los que animan sus propias formas de pensamiento, y de este modo obran en él, bien que viniendo de afuera. Pero para eso tienen que encontrar entidades de su propia clase con las cuales enlazarse, pues de otro modo no pueden afluir. Además, los elementales de una clase opuesta lo rechazan, y el hombre bueno rechazará con su propia atmósfera, con su aura, todo lo que es inmundo y cruel, aquella que le rodea con un muro protector e impide la aproximación del mal. Hay otra forma de actividad elemental que produce resultados de una vasta extensión y que por tanto no puede omitirse de esta revista preliminar de las fuerzas que contribuyen a formar el karma, igualmente que las que hemos tratado.
Hállense comprendidas en la declaración de que estas formas de pensamiento pueblan la corriente que reacciona sobre cualquier persona de organización sensitiva o nerviosa que se ponga en contacto con ella en la proporción de su intensidad dinámica. Hasta cierto punto tiene que afectar casi todos, bien que mientras más sensitiva sea la organización, mayor es el efecto. Los elementales tienen la tendencia de ser atraídos hacia otros de igual género, juntándose por clases, por ser en un sentido gregales por sí mismos, y cuando un hombre proyecta una forma de pensamiento, no solo mantiene esta en un lazo magnético con él, sino que es además atraída hacia otras formas de pensamiento similares, las que congregándose en el plano astral forman una fuerza buena o mala según el caso, encarnada en una especie de entidad colectiva. A estas agregaciones de formas de pensamiento similares son debidos los caracteres, a menudo fuertemente acentuados, de las opiniones de las familias, localidades y naciones. Forman una especie de atmósfera astral a través de la cual se ve todo, que matiza lo que se considera y reacciona en los cuerpos de deseo de las personas comprendidas en el grupo referido, despertando en ellas vibraciones simpáticas. Tales circunstancias de familia, de localidad o de nación modifican grandemente la actividad del individuo y limitan mucho el poder de la expresión de las facultades que posea. Supongamos que se presenta una idea, solo puede verla a través de esta atmósfera que le rodea, que le da color y puede naturalizarla seriamente. Aquí pues hay limitaciones kármicas de clase muy trascendental que exigen que nos ocupemos de ellas. La influencia de estas agregaciones de elementales no se limita a lo que ejercen todos los hombres por medio de sus cuerpos de deseo, cuando esta cantidad colectiva, como la de un llamado, está constituida de formas de pensamiento de una especie destructiva. Los elementales que la animan actúan como una energía desintegrante y a menudo ocasionan grandes estragos en el plano físico. Constituyen un torbellino de energías desintegradoras, origen fructuoso de accidentes, convulsiones naturales, tempestades, ciclos, huracanes, terremotos, inundaciones. Estos resultados kármicos necesitan también más detenido estudio. Formación del karma en conjunto. Habiéndose ya ocupado de la relación entre el hombre y el reino elemental y de las energías constructoras de la mente, energías en verdad creadoras por cuanto dan el ser a las formas vivas que hemos descrito, nos hallamos en un estado de comprender, por lo menos en parte, la formación-extinción del karma durante un solo periodo de vida. Digo un periodo de vida más bien que una vida, porque una vida significa poco, si se entiende en el sentido ordinario de una sola encarnación, y demasiado si se toma por toda la vida, formada por muchas etapas en el cuerpo físico y muchas etapas fuera de él. Por periodo de vida quiero dar a entender un pequeño ciclo de la existencia humana con sus experiencias físicas, astrales y devachánicas, inclusive su regreso hasta la entrada del plano físico, los 4 diferentes estados por que pasa el alma para completar su ciclo. Estos estados se atraviesan una y otra vez durante la jornada del eterno peregrino con nuestra humanidad presente, y por mucho que varíen las experiencias en cantidad y calidad, en cada uno de estos periodos, este espacio de tiempo comprenderá no más que 4 etapas para la generalidad de los seres humanos. Es necesario hacerse cargo de que la estancia fuera del cuerpo físico es mucho más prolongada que la estancia dentro de él, y la labor de ley kármica no se comprenderá bien, a menos que se estudie la actividad del alma en el estado no físico. Recordemos las palabras de un maestro mostrando que la vida fuera del cuerpo es la verdadera. Al reconocer los vedantinos 2 clases de existencia consciente, la terrestre y la espiritual, solo a esta última indican como realidad indubitable. La vida terrestre, debido a su inestabilidad y poca duración, no es más que una ilusión de nuestros sentidos. Nuestra vida en las esferas espirituales debe considerarse como una realidad, porque allí es donde vive nuestro Sutrasma,
el yo inmortal que jamás cambia. He aquí por qué llamamos la única realidad a la vida post-mortem y solo imaginaria la terrestre, incluso la personalidad misma. Durante la vida terrestre, la actividad del alma se manifiesta más directamente en la creación de las formas de pensamiento ya descritas, pero para seguir con alguna exactitud el modo de obrar del karma, tenemos que analizar más el término forma de pensamiento y añadir algunas consideraciones que hubieron de omitirse en el concepto general primeramente presentado. El alma obrando comúnmente crea una imagen mental, la forma de pensamiento primaria. Usamos del término imagen mental para significar exclusivamente esta creación inmediata de la mente, limitando en lo sucesivo ese término al estado inicial de lo que es. En sentido más general y lato se llama forma de pensamiento. Esta imagen mental queda unida a su creador como una parte de su conciencia. Es una forma viva, vibradora de materia sutil. La palabra pensada, pero no hablada aún, concebida no hecha carne todavía. El lector debe reconcentrar su pensamiento por algunos momentos en esta imagen mental para obtener una noción clara de ella, aislándola de todo lo demás y hasta de los resultados que va a producir en otros planos distintos del suyo. Como hemos dicho, forma parte del contenido de la conciencia de su creador, parte de su propiedad no enajenable, no puede ser separada de él, la lleva consigo durante su vida terrestre, cruza con ella el vestíbulo de la muerte y con ella continúa en las regiones después de aquella, y si durante su viaje ascendente por esas regiones pasa una atmósfera demasiado ratificada, no soportable para la imagen mental, la deja atrás temporalmente, sin perder su conexión con ella y su vuelta a la región en la que la dejará, vuelve a relacionarse con ella tan estrechamente como antes. Esta imagen mental puede permanecer en un estado de sueño, por decirlo así, durante largos periodos, pero puede también ser despertada y vivificada de nuevo. Cada impulso de su creador, de su progenie, de que se ha hablado y de las entidades de la misma especie que se progenie aumenta su energía vital y modifica su forma. Evoluciona, como ya veremos, con arreglo a leyes definidas y la agregación de imágenes mentales constituyen el carácter. Lo externo refleja lo interno y así como las células forman su agregación con tejidos del cuerpo y a menudo se modifican mucho en el curso de la labor, del mismo modo estas imágenes mentales constituyen con su agregación las condiciones características de la mente y a menudo sufren grandes modificaciones. El estudio de la extinción del karma arrojará mucha luz en estos cambios. Muchas son las materiales que pueden entrar en la construcción de estas imágenes mentales. Por los poderes creadores del alma pueden ser llamados a la actividad por el deseo kama y formar la imagen con arreglos a los impulsos de la pasión o de los apetitos. Puede ser motivada por un noble ideal y ser moldeada en consonancia, puede ser inducida por conceptos puramente intelectuales y formada solo por ellos, pero superior o inferior, intelectual o pasional, útil o perniciosa, divina o bestial, siempre es el hombre una imagen mental, el producto del alma creadora de cuya existencia depende el karma. Sin esta imagen mental no habría karma individual que enlazase un periodo de vida con otro. La cualidad monástica tiene que hallarse presente para proporcionar el elemento inherente al karma individual. La falta del más en el reino mineral, vegetal y animal tiene como colonario el que no se produzca el karma individual que se extiende desde la muerte a la nueva vida. Consideremos la forma de pensamiento primaria en relación con la secundaria, la forma de pensamiento pura y simple en relación con la forma del pensamiento con alma, la imagen mental en relación con la imagen astromental o la forma de pensamiento en el plano astral inferior, cómo se produce esta y qué es. Usando el símil antes mencionado, es producida por la palabra pensada convertida en la palabra hablada. El alma exhala el pensamiento y el sonido construye la forma material astral, así como las ideas de la mente universal se convierten en el universo manifestado al ser exhaladas.
Asimismo, estas imágenes mentales, al ser exhaladas por la mente humana, se convierten en el universo manifestado de su creador. Puebla su corriente en el espacio con un mundo suyo propio. Las vibraciones de la imagen mental originan vibraciones en la materia astral más densa, y estas producen la forma de pensamiento secundaria, que he llamado imagen astromental. La imagen mental permanece, como ya he dicho, en la conciencia de su creador, pero sus vibraciones, pasando fuera de esta conciencia, producen su forma en la materia más densa del plano astral inferior. Esta es la forma que suministra el molde a cierta porción de la energía elemental, individualizándola por todo el tiempo que la forma dura, pues en el elemento monástico de la forma de un tinte individual a lo que anima. Cuando sorprendente y luminosa son las correspondencias de la naturaleza. Esta es la entidad activa de que se habla de la inscripción del maestro, y esta es la imagen astromental que flota en el plano astral, manteniendo el lazo magnético de que se ha hablado con su progenitor, reaccionando sobre su padre, la imagen mental, y obrando también sobre otros. El periodo de vida de una imagen astromental puede ser largo o corto, según las circunstancias, y su destrucción no afecta la persistencia del padre. Cualquier nuevo impulso que este último reciba le hará crear nuevamente su doble astral, así como cada repetición de una palabra produce una nueva forma. Las vibraciones de la imagen mental no solo descienden del mundo inferior astral, sino que también ascienden al mundo espiritual, y así como las vibraciones construyen una nueva forma más densa en el plano inferior, asimismo producen mucho más sutil, me atrevo a llamar la forma, pero en una forma alguna para nosotros. En el superior, en el Alaska, Akasa, la materia del mundo emana del Logos mismo. En el Akasa es el almacén de todas las formas, el depósito en donde se vierte, por la riqueza infinita de la mente universal, los ricos tesoros de todas las ideas que han de observarse en un cosmos dado. Allí entran también las vibraciones del cosmos, de todos los pensamientos, de todas las inteligencias, de todos los deseos, de todas las entidades kármicas, de todas las acciones ejecutadas en cada plano por todas las formas. Todas ellas hallan sus respectivas impresiones, las imágenes de todos los sucesos, informes para nosotros, pero con forma para las inteligencias espirituales elevadas, y estas imágenes acásicas, como las llamaremos en el sucesivo, permanecen por siempre y en los anales kármicos. El libro de Lípicas, que puede leer todo el que posee el ojo abierto del Dhamma, el reflejo de las imágenes acásicas puede proyectarse sobre la materia astral por el poder de la construcción de la mente práctica, del mismo modo que se proyecta un cuadro por la linterna mágica sobre un lienzo, de suerte que puede reproducirse una escena del pasado en toda su vida realidad. Exacta en todos los detalles, pues existen los anales acásicos impresas y una vez para siempre, y cualquier cuadro vivo veloz de una de las páginas de esos anales puede ser objetivado y presenciado como un drama para el vidente práctico. Si el lector comprende esta imperfecta descripción, podría formarse una ligera idea del karma en su aspecto como causa. En el akasa se fija la imagen mental creada por el alma, inseparada de ella, luego la imagen astromental producida por ella, la criatura animada activa vagando por el plano astral y produciendo innumerables efectos, trazados todos con exactitud y en relación con ella, y por lo tanto enlazados con ella y con su padre por medio de ella, pudiendo ser reconocidas cada una de tales hilos del tejido formado, por decirlo así, con su propia sustancia por la imagen astromental, como una araña teje su araña por un tono de color propio, y por muchos que sean sus hilos se tejan para su efecto, cada uno de ellos puede ser distinguido y reconocida su procedencia primitiva. El alma que produjo la imagen mental, de este modo, podemos imaginarnos en nuestra limitada inteligencia terrena, en pobre y inadecuado lenguaje, cómo los grandes señores del karma, los administradores de la ley kármica, perciben de una ojeada la responsabilidad individual, la completa responsabilidad del alma por la imagen mental que crea, y la responsabilidad parcial por sus efectos lejanos, mayor o menor según entren en la causa de cada efecto otros hilos kármicos.
Así también podemos comprender por qué el motivo tiene una parte tan predominante en la extinción del karma y por qué las acciones están relativamente subordinadas en su energía generadora, porque el karma obra en cada plano con un arreglo a sus constituyentes y sin embargo enlaza los planos con la continuidad de su hilo. Cuando los conceptos luminosos de la religión de la sabiduría inundan el mundo con su resplandor, dispensando la oscuridad y revelando la justicia absoluta, que obra bajo aparentes incongruencias, desigualdades y accidentes de la vida, no es un milagro que nuestros corazones vuelen en alas de esa gratitud indecible hacia los grandes seres, benditos sean, que mantienen enhiestas las antorchas de la verdad en las lóbregas tinieblas y nos libertan de la tensión que nos subyaga a punto de estallar, de la agonía de presenciar males que parecían irremediables, de la importancia de la justicia, de la desesperación del amor. No estéis condenados, dulce es el alma de las cosas, el corazón del ser es reposo celestial, más potente que la desdicha y la voluntad, lo que era bueno pasa a ser mejor lo mejor. Tal es la ley que obra conforme a justicia, que nadie puede torcer ni detener. En definitiva, su corazón es amor, su fin es dulce paz y consumación, obedeced. Podríamos quizás comprender mejor el asunto formando un diagrama con el triple resultado de la actividad del alma que crea el karma como causa, considerando en conjunto más bien en detalle. Así durante periodo de vida tenemos el resultado de todo esto son tendencias facultativas, actividades, oportunidades, ambiente, etc., principalmente en periodos futuros de la vida que se pasan con arreglo a las leyes definitivas. Formación del karma en detalle. El estudiante tiene que reconocer el alma en los hombres, el ego, el creador del karma, como una entidad que se desenvuelve como un individuo viviente que progresa en sabiduría y en grandeza intelectual, a medida que avanza en el sendero de su evolución sin límites, y debe tener siempre presente la identidad fundamental del mana superior e inferior. Por conveniencia, hacemos una distinción entre ellos, pero la diferencia es una diferencia de actividad funcional y no de no naturaleza. El manas superior es el manas obrando en el plano espiritual, en posesión de toda la conciencia de su propio pasado. El manas inferior es el manas obrando en el plano psíquico o astral, velado por la materia astral, teniendo en cama por vehículo, con todas sus facultades embargadas y matizadas por la naturaleza del deseo, está en gran parte cegado por la materia astral que lo vela, y solo posee una gran parte de la conciencia manásica, cuyo consiste para la gran mayoría en un número limitado de experiencias, de la que más la impresión le han causado en las encarnaciones, porque pasa entonces para los objetos prácticos de la vida. Según lo concibe la mayor parte de la gente, el manas inferior es el yo, y lo que nosotros llamamos el ego personal, la voz de la conciencia, vaga y confusamente considerada como sobrenatural, como la voz de Dios, es para ellos la única manifestación del manas superior en el plano psíquico, y con mucha razón lo consideran como autoridad, porque equivocados que se hallen respecto a su naturaleza, pero el estudiante tiene que penetrarse bien de que el manas inferior es uno con el superior, como es el rayo es en uno con su sol. El sol manas brilla siempre en el cielo del plano espiritual, el rayo manas penetra en el plano psíquico, pero si se le considera como dos, excepto para la conveniencia, se distinguen sus funciones, se origina una confusión sin aclaración posible. El ego es pues una entidad que progresa, una cantidad que aumenta. El rayo enviado es como una mano sumergida en el agua para coger un objeto y que luego es retirada con el objeto cogido. El aumento del ego depende del valor de los objetos que ha reunido con su mano extendida y la importancia de toda su obra.
Cuando el rayo retrocede, está limitada y condicionada por las experiencias reunidas mientras este rayo estuvo funcionando en el plano psíquico. Es lo mismo que si un labrador fuese al campo a trabajar bajo la lluvia y bajo el sol, con frío, con calor, volviéndose a su casa por la noche, pero el labrador es también el propietario, y todos los resultados de su trabajo llenan sus propios graneros y aumentan su acopio. Cada ego personal es la parte inmediatamente efectiva del ego perenne e individual que le representa en el mundo inferior y que necesariamente más o menos desarrollado según el grado alcanzado por el ego como totalidad e individuo. Si esto se comprende claramente, desaparecerá el sentimiento de la injusticia que sufre el ego personal en su herencia kármica, que a menudo tiene el principiante en los estudios teosóficos, pues se habrá comprendido que el ego que forma el karma es el que lo recoge, que el labrador que sembró la semilla recoge la cosecha, aunque el vestido con que hizo la siembra se haya destrozado en el intervalo entre este y la cosecha. Los vestidos astrales del ego también se han deshecho en el mismo tiempo, y hace la cosecha con un nuevo traje, pero él es el que sembró y el que recoge, y si sembró poca semilla o semilla mal escogida, solo encontrará una pobre cosecha cuando ejerza de recolector. En las primeras etapas del desarrollo del ego, sus progresos son extremadamente lentos, pues el deseo lo arrastra de aquí para allá, siguiendo las atracciones del plano físico. Las imágenes mentales que crea son en su mayoría de la clase pasional, y de aquí que las imágenes astromentales sean violentas y de corta vida, más bien que fuertes y trascendentes. Según entre el elemento manásico en la composición de la imagen mental, así será la duración de lo astromental. Un pensamiento firme, sostenido, definirá claramente las imágenes mentales, y las astromentales serán en relación fuertes y duraderas, y habrá en la vida un objeto determinado, un ideal claramente reconocido, al que la mente vuelve constantemente y en el que de lo continuo se ocupa. Esta imagen mental se convertirá en una influencia dominante en la vida mental, y las energías del alma serán en gran parte dirigidas por ella. Estudiemos ahora la formación del karma por la imagen mental. Durante la vida, el hombre forma una hueste innumerable de imágenes mentales. Algunas son fuertes, claras, constantemente reforzadas por repetidos impulsos mentales. Otras son débiles, vagas, apenas formadas. Son, por decirlo así, abandonadas con la mente. A la hora de la muerte, el alma se encuentra en posesión de miriadas de esas imágenes mentales, que varían en carácter así como en fuerza y claridad. Algunas son de aspiraciones espirituales, anhelos de servir, deseos de conocimiento, votos de dedicarse a la vida superiores. Otras son puramente intelectuales, joyas claras del pensamiento, receptáculos de resultados del estudio profundo. Algunas son de emociones y pasiones, respirando amor, compasión, ternura, devoción, cólera, ambición, orgullo, codicia. Otras son de apetitos corporales, estimuladas por deseos no refrenados y representados deseos de glorionería, de borrachera, de sensualidad. Cada alma tiene en su conciencia una aglomeración de estas imágenes mentales, producto de su vida mental. Ningún pensamiento, por pasajero que sea, deja de estar presentado. Las imágenes astromentales pueden en muchos casos haber parecido tiempo hace. Puede que solo hayan tenido fuerza suficiente para vivir unas horas, pero las imágenes mentales permanecerán como propiedad del alma, sin faltar una. El alma lleva siempre consigo todas estas imágenes mentales, cuando después de la muerte pasa al mundo astral. El kama loka o lugar del deseo está dividido, por decirlo así, en muchas capas, y el alma inmediatamente después de la muerte se halla cargado con todo su cuerpo de deseos, o kama rupa, y todas las imágenes mentales formadas por kama manas, de naturaleza grosera y animal, son poderosas en los niveles inferiores de este mundo astral. Un alma poco desarrollada permanecerá rodeada de estas imágenes y las reproducirá, preparándose de este modo a repetirlas de nuevo físicamente en su próxima vida. Un hombre que haya alimentado pensamientos sensuales y formado imágenes mentales de esta especie no solo será atraído hacia esas escenas terrestres relacionadas con satisfacciones sensuales,
intelectuales, sino que constantemente las repetirá como acciones en su mente, desarrollando así en su naturaleza impulsos más y más fuertes hacia la ejecución futura de tales faltas. Lo mismo sucede con otras imágenes mentales formadas de materiales suministrados por la naturaleza de deseo, pertenecientes a otros planos del kama loka. A medida que el alma se eleva en los planos inferiores a los superiores, las imágenes mentales formadas por materiales de los planos inferiores pierden estos elementos, quedando así latentes en la conciencia o convirtiéndose en lo que H. P. Blavatsky acostumbraba a llamar privaciones de la materia, capaces de subsistir sin manifestación material. La evolución kamarúpica se purifica en sus elementos más groseros, el paso que el ego inferior es atraído hacia lo alto y hacia adentro, hacia la región de Vachánica y cada una de sus envolturas, de que se desprende se desintegra hasta que separa la última y el rayo es retraído por completo, libre de toda envoltura astral, a la vuelta del ego, a la vida terrestre. Estas imágenes latentes despiertan y atraen los materiales kármicos y propósito para manifestarse en el plano astral, convirtiéndose en los apetitos, pasiones y emociones inferiores del cuerpo del deseo en la nueva encarnación. De paso, observaremos que algunas de las imágenes mentales que envuelven el alma desencarnada son causa de mucho sufrimiento durante los primeros tiempos de la vida post-mortem. Las creencias supersticiosas se presentan como imágenes mentales y dan tortura al alma con cuadros de horrores que no tienen realidad alguna. Todas las imágenes mentales formadas por las pasiones y apetitos se hallan sujetas al procedimiento antes descrito para ser manifestadas de nuevo por el ego y su vuelta a la vida terrestre, y como dice el autor de Platón Astral, la lípica, las grandes deidades kármicas del cosmos pesan los hechos de cada personalidad cuando se verifica en Kama Loka la separación final de sus principios y dan, por decirlo así, el molde de Linda Shakira o doble hetero que corresponde exactamente a su karma para el próximo nacimiento. Una vez libre por entonces de estos elementos inferiores, el alma para el Devachan, en donde permanece un tiempo proporcionado a la riqueza o pobreza de sus imágenes mentales, que sean bastante puras para ser llevadas a esta región, allí entra otra vez en posesión de todos sus esfuerzos más elevados, por breves y fugaces que hayan sido, y con ellos actúa para construir lo que podríamos llamar poderes materiales para su vida próxima. La vida devachánica es una vida de asimilación. Las experiencias adquiridas en la tierra tienen que ser tejidas en lo audible del alma, y de este modo se desarrolla el ego. Su crecimiento depende del número y la variedad de las imágenes mentales que ha formado durante toda su vida terrestre y que transmutan en sus tipos más apropiados y permanentes, juntando todas las imágenes mentales de una clase especial. Les extrae toda su esencia, por medio de la mediación, crea un órgano mental y vierte en él como facultad la esencia que ha extraído. Por ejemplo, un hombre ha formado muchas imágenes mentales de su aspiración al saber y de sus esfuerzos para comprender razonamientos sutiles y elevados. Cuando abandona el cuerpo, sus poderes mentales son ordinarios. En el estado de devachánico obra con todas esas imágenes mentales y las desenvuelve, convirtiéndolas en capacidad, de modo que su alma vuelve a la tierra con un aparato mental superior al que poseyera antes, con gran aumento de poderes intelectuales y en estado de poder llevar a cabo empresas de las que antes era completamente incapaz. Esta es la transformación de las imágenes mentales, las cuales, como tales imágenes mentales, dejan de existir. Luego, si en vidas posteriores tratase del alma de verlas otra vez tal cual estas, tienen que buscarlas en los anales kármicos, en donde permanecen para siempre como imágenes acásicas. Con esa transformación cesan de ser imágenes mentales y creadas y practicadas por el alma y se convierten en poderes del alma, en parte de su propia naturaleza. Así pues, si un hombre desea poseer facultades mentales superiores a las que actualmente tiene, puede asegurar su desarrollo queriendo liberarse, adquiriendo, manteniéndolas, persistiendo el deseo de su adquisición,
pues el deseo y la aspiración de una vida se convierte en facultad en otra, y la voluntad de obrar se convierte en capacidad para ejecutar, pero hay que tener presente que la facultad de este modo de forma está estrictamente limitada por los materiales suministrados en el arquetipo. No existe creación de la nada, y si el alma en la tierra deja de ejercitar sus poderes y no siembra la semilla de la aspiración y el deseo, en el Devachan solo dispondrá de una cosecha muy escasa. Las imágenes mentales que se han repetido constantemente pero que no tienen el carácter de aspiración, de anhelo para llevar a efecto más que lo que permiten los débiles poderes del alma, se convierten en tendencias del pensamiento, en canales por los que transcurre pronta y fácilmente la energía mental. De aquí la importancia de no dejar que la mente vague sin propósito en medio de asuntos insignificantes, creando perezosamente imágenes mentales triviales y dejándolas permanecer en la mente. Estas persistirán y formarán canales para sus futuros cursos de fuerza mental, la cual se acostumbrará de este modo a separarlas, serpentear en los niveles inferiores, corriendo siempre por las vías acostumbradas como senderos de menos resistencia. Cuando la voluntad del deseo se ejecuta de una acción se ha frustrado, no por la falta de habilidad, sino por la oportunidad o por circunstancias que impiden su ejecución, dará lugar a imágenes mentales que, si se trata de una acción de naturaleza pura y elevada, serán ejecutadas en pensamientos en el plano devachánico y precipitadas como acciones a la vuelta a la tierra. Si la imagen mental fue formada por el deseo de hacer acciones benéficas, dará lugar a la ejecución mental de esas acciones en el devachan, y esta ejecución, reflejo de las imágenes mismas, quedará en el ego como la imagen mental intensa de una acción que será más tarde proyectada sobre el plano físico, como un acto físico, en el momento en que se presente la oportunidad favorable para precipitarse esta cristalización del pensamiento en un hecho. El acto físico es inevitable cuando la imagen mental ha sido realizada como activa en el plano devachánico. Esta misma ley se aplica igualmente a las imágenes mentales originadas por los deseos groseros, aun cuando éstas jamás pasen por el devachan, sino que están sujetas al procedimiento antes descrito para ser realizadas a la vuelta a la tierra. Deseos codiciosos repetidos, por ejemplo, que den lugar a imágenes mentales, se cristalizarán como actos de robo en circunstancias propicias. El karma causativo es completo y el acto físico se convierte en un efecto inevitable cuando llega el punto en que una nueva repetición de la imagen mental significa que ha pasado a ser un hecho. No hay que olvidar que la repetición de un acto tiene que hacer el auto automático y que esta ley obra igualmente en todos los planos además del físico. Así pues, si una acción de repetidas constantemente en el plano psíquico se convertirá en automática, y cuando se presente la oportunidad será reproducida automáticamente en el físico. ¿Cuántas veces se ha dicho después de cometer un crimen: lo hice antes de pensarlo, o si lo hubiese pensado en un momento no lo hubiera hecho? El que esto dice tiene razón en su discípula de que no fue entonces impulsado por un pensamiento o idea deliberada, estando naturalmente ignorante de los pensamientos precedentes, que son la serie de las causas que condujeron a aquel resultado inevitable. Del mismo modo, una solución saturada se solidificará con solo que se añada un cristal más. Con el mero contacto, el todo pasa al estado sólido, cuando la agregación de las imágenes mentales ha llegado al punto de saturación, la adición de una sola más de la solidificación de un acto. Por otra parte, el acto es inevitable porque la libertad de escoger ha sido agotada al haber elegido una y otra vez la misma imagen mental, y lo físico es constreñido a obedecer el impulso mental. El deseo de obrar es tal o cual sentido durante una vida, repercute como impulso en otra y aparece como si el deseo actuase a modo de una exigencia para la naturaleza, a la que ésta contesta proporcionando la oportunidad de la ejecución. Las imágenes mentales almacenadas por la memoria como experiencias por las cuales ha pasado el alma durante su vida terrestre, historias exactas de la acción del mundo externo sobre ella, deben ser también objeto del trabajo del alma. Estudiándolas y meditándolas, aprenderá el alma a reconocer las relaciones que entre sí guardan, su valor como expresión de la obra de la mente universal en la naturaleza manifestada. Es una palabra, extrae de ellas por la meditación paciente todas las lecciones que encierra, lecciones de placer y de dolor,
de placer que produce dolor y de dolor que produce placer, que muestra la presencia de leyes inviolables a las que tiene que aprender a conformarse, lecciones de éxito y fracasos, de proezas y desengaños, de temores sin fundamento, de esperanzas que no llegan a realizarse, de fuerza que no existe, la prueba, de imaginado saber que se resuelve en ignorancia, de sufrimiento paciente que saca la victoria de la derrota aparente. El alma medita sobre todas estas cosas y por medio de su propia alquimia transmutan toda esa mezcla de experiencia en el oro de la sabiduría, de manera que vuelve a la tierra más sabia, haciendo que el resultado de las experiencias pasadas influyan en sucesos de la nueva vida. Así también las imágenes mentales han sido transmutadas y no existen ya como tales, solo pueden vérselas en su antigua forma en los anales kármicos. De las imágenes mentales, de las experiencias y particularmente de las muestras como ha sido causado el sufrimiento por la ignorancia de la ley, nace y se desarrolla la conciencia. El alma durante su vida terrestre sucesivas está constantemente inducida por el deseo a lanzarse en pos de los objetos atractivos, en sus perseguimiento de su estrella contra la ley, y cae maltrecha y ensangrentada. Muchas de estas experiencias le enseñan que la satisfacción que busca contra la ley son gusanos de dolor, y cuando en alguna nueva vida el cuerpo de deseo trata de arrastrar el alma a un goce malo, la memoria de las experiencias pasadas se muestra en la forma de conciencia e impone su prohibición enfrentando los desbocados corceles de los sentidos que se precipitarían inconsiderablemente tras los objetos del deseo. En el presente estado de evolución todas las almas, exceptuando las más atrasadas, han pasado por experiencias suficientes para reconocer los rasgos más salientes del bien y del mal, esto es de armonía o discordia con la naturaleza divina, y así en las cuestiones principales de ética, una larga y vasta experiencia permite al alma expresarse clara y definidamente, pero en muchas cuestiones más elevadas y sutiles que corresponden a la presente etapa de la evolución y no a las etapas que ya hemos recorrido, la experiencia es tan limitada e insuficiente que aún no ha sido transformada en conciencia, y el alma puede errar en sus determinaciones por bien intencionado que sea su esfuerzo para ver con claridad y obrar rectamente. En tal situación, su voluntad de obedecer la coloca al lado de la naturaleza divina de los planos superiores, y su ignorancia de cómo ha de obedecer en el plano inferior será remediada en el porvenir por el dolor que siente al errar en contra de la ley. El sufrimiento le enseña lo que antes no sabía, y sus tristes experiencias se transformarán en conciencia, que la preservarán de dolores semejantes en el futuro, que le darán la dicha de un conocimiento mayor de Dios en la naturaleza, de la armonía consciente con la ley de la vida, de la cooperación consciente en la obra de la evolución. Así pues, tenemos como principios definidos de la ley kármica, operando con las imágenes mentales consideradas como causa que las aspiraciones y los deseos se convierten en capacidades, los pensamientos repetidos en tendencias, la voluntad de ejecutar en acciones, las experiencias en sabiduría, las experiencias dolorosas en conciencia. Respecto a la ley kármica, operando con imágenes astromentales, será más a propósito tratarla bajo el aspecto de la extinción del karma, asunto en que vamos a ocuparnos. Extinción del karma. Cuando el alma ha llegado al fin de su vida de bachánica y se ha asimilado todo lo que ha podido del material reunido durante su último periodo terrestre, principia a ser atraída de nuevo a la tierra por los lazos del deseo que la atan a la existencia material. Encuéntrase entonces en la última etapa de su periodo de vida, la etapa en que se vuelve a vestirse para otra experiencia de la vida terrestre, la etapa que se cierra con la puerta del nacimiento. El alma pasa por el vestíbulo del Devachan y entra en lo que se llama el plano de la reencarnación, llevando consigo los resultados pequeños o grandes de su obra devachánica. Si es un alma joven, habrá adquirido poco. El progreso en las primeras etapas de la evolución del alma es lento hasta un punto que apenas se comprende por la mayoría de los estudiantes.
Durante la primera infancia del alma, los días de su vida se sucesan pesadamente, siendo escasa la siembra en cada vida terrestre y poco el fruto devachánico que se recoge. A medida que se desenvuelven las facultades, el desarrollo se apresura más y más cada vez, y el alma que entra en el devachán con un gran acopio de materiales sale a él con gran aumento de facultades desarrolladas conforme a las leyes generales que se han especificado. Sale del devachán revestida solamente del cuerpo del alma que permanece y se desarrolla a través de todo el manvantara, rodeado del aura que como individuo le pertenece, más o menos glorioso, matizado de diversos modos, luminoso, definido y extenso, con arreglo al grado de evolución alcanzado por el alma. Ha sido elaborado en el fuego celeste y surge como el rey Soma. En su vida hacia la tierra entra de nuevo al mundo astral, donde otra vez se reviste de un cuerpo de deseo, primer resultado del karma que ha extinguido. Las imágenes mentales forman en el pasado de materiales suministrados por el deseo, las cuales habían quedado latentes en la conciencia o como privaciones de la materia, conforme la llamaba H. P. Blavatsky. Esas imágenes mentales capaces de existir pero sin manifestación material por el momento, son entonces exteriorizadas por el alma y atraen inmediatamente hacia sí de la materia del plano mundo astral. Los elementos kármicos afines a su naturaleza vinieron a ser los apetitos, pasiones y emociones inferiores de su del ego, cuerpo de deseos para la nueva encarnación. Cuando este procedimiento termina, procedimiento que a veces es breve y a veces invierte largo tiempo, se encuentra el ego rodeado de la envoltura kármica que para sí mismo ha preparado y dispuesto a vestirse, esto es, a recibir de las manos de los grandes señores del karma el doble etéreo construido para él con arreglos a los elementos que él mismo ha proporcionado, y el cual es el molde astral al que es adaptada su cuerpo físico, o sea, la morada que debe habitar durante su próxima vida física. El individuo y el ego personal de este modo se construyen inmediatamente a sí mismos, por así decirlo, se convierte en lo que pensó, sus cualidades, sus dones naturales, esto es lo que pertenece como resultado directo de sus pensamientos. El hombre verdaderamente se creía a sí mismo, es responsable en todo el sentido de la palabra de cuanto es. Pero este hombre ha de tener un cuerpo físico y otro astral que han de condicionar un gran parte del ejercicio de sus facultades. Tiene que vivir en determinadas circunstancias y con arreglo a esta será una situación externa. Tiene que marchar por la senda marcada por las causas que ha puesto en acción, además de las que aparece como un efecto en sus facultades. Tiene que encontrar sucesos alegres y tristes resultantes de las fuerzas que ha engendrado. Para todo esto se requiere algo más que su naturaleza individual y personal. ¿De qué modo será prohibido el hombre de acción por sus energías? ¿De qué modo han de encontrarse y adaptarse a los instrumentos reguladores y a las circunstancias que han de operar la reacción? Nos aproximamos a una región de la cual muy poco puede decirse con propiedad, pues se trata de una región de poderosas inteligencias espirituales, cuya naturaleza se halla completamente fuera de la esfera de nuestras limitadísimas facultades, cuya existencia puede en verdad ser conocida, cuyas obras pueden rastrearse, pero respecto a quienes nos encontramos en la posición que con relación a nosotros ocupan menos inteligente de los animales inferiores, por cuanto sabe existimos, pero no puede tener concepto alguno de alcance y modo de obrar de nuestra conciencia. Estos grandes seres son llamados Lolípica y los cuatro Maharaja. Lo siguiente dará una idea de lo que poco podemos saber de Lolapika. Lolapika, cuya descripción se da en el comentario 6 de la escala cuarta con los espíritus del universo, ellos pertenecen a la parte más oculta de la cosmogonía de que no se puede hablar aquí. Si aún los más elevados adeptos conocen esta orden angélica en su triple gradación o solamente inferior relacionada con los anales de nuestro mundo, es asunto que la escritora no sabe, aunque se inclina a la última suposición del grado superior de aquello. Solo se enseña una cosa, que los lípicas se hallan relacionados con el karma, siendo sus registradores directos.
Son los segundos 7 y a su cargo están los anales astrales llenos de las imágenes acásicas de las que he hablado antes. Se hallan relacionados con el destino de cada hombre y con el nacimiento de cada niño. Ellos dan el molde del doble etéreo, que sirve como tipo del cuerpo físico adaptado a las expresiones de las facultades mentales y pasionales desarrolladas por el ego que ha de morar en él, y lo dan a los cuatro y a los Maharaja, que son los protectores de la humanidad y también los agentes del karma en la tierra. Ellos dice además H. P. Blavatsky, citando la estancia quinta del libro de Izan: cuatro ruedas aladas de cada extremidad para los cuatro santos y sus huestes. Estas son las cuatro Maharaja y grandes reyes de los Diva Chohan, los Devas, que presiden sobre cada uno de los cuatro puntos cardinales. Estos seres están también relacionados con karma, pues este último necesita agentes físicos y materiales para llevar efecto a sus decretos. Al recibir los Maharaja el molde, o según queda dicho, privación de la materia, de manos de los Lipika, escogen para la construcción del doble etéreo los elementos adecuados a las cualidades que han de manifestarse por su medio, y así el doble etéreo se convierte en un instrumento kármico a propósito para el ego, el cual suministra de este modo el fundamento para la expresión de las facultades que ha desarrollado y de las limitaciones impuestas por sus propios fracasos pasados y por las oportunidades no utilizadas. Este doble etéreo llevado por los Maharaja al país, a la raza, a la familia y a las condiciones sociales que ofrezcan el campo más conveniente para la extinción del karma correspondiente a la vida particular de que se trata, a lo cual llaman los indios el karma parada y del principio. Esto es aquel que debe distinguirse en el primer periodo de la vida. No todo el karma que viene acumulándose desde pasadas encarnaciones puede extinguirse en una sola vida. No se podría formar instrumentos algunos adecuados, ni sería posible encontrar circunstancias apropiadas para la expresión de las facultades lentamente desarrolladas por el ego, ni que le ofreciesen todas las condiciones necesarias para recoger todo el fruto de lo que se sembró en el pasado, ni para cumplir todas las obligaciones contraídas por los otros egos, con quienes el alma que se reencarna se ha puesto en contacto en el curso de su larga evolución. Así pues, el doble etéreo se ajusta solamente al karma que puede extinguirse en un periodo de vida, y así este doble etéreo es llevado al debido campo de acción y es colocado donde el ego puede ponerse en relación con aquellos otros egos que, habiendo estado relacionados con el pasado, se encuentran encarnados o en camino de encarnarse durante su vida terrestre. Se elige un país en donde existan condiciones religiosas, políticas y sociales adecuadas a determinadas capacidades suyas y que ofrezca campo a propósito para que se realicen algunos de los efectos que ha engendrado. Igualmente se elige una raza sujeta, por supuesto, a leyes más generales relacionadas con la encarnación en las razas, de cuyo particular no podemos hacernos ahora cargo, cuyas cualidades características tengan semejanza con alguna de las facultades que en el sujeto de que se trate hayan alcanzado su sazón y cuyo tipo corresponda al alma que encarna. Por último, se busca una familia en que la herencia física haya desarrollado la clase de materiales físicos que, moldeados sobre el doble etéreo, se adapten a su constitución, una familia cuya organización física, general o especial, consienta el libre ejercicio de la naturaleza mental y pasional del ego. De ahí las múltiples cualidades existentes en el alma y de los múltiples tipos físicos que existen en el mundo. Pueden escogerse los que ajusten entre sí y puede construirse una envoltura para el ego que aguarda, proporcionándole instrumentos y campo con el que pueda extinguir una parte de su karma. Por insondable que sea para nuestra inteligencia el abismo del conocimiento y de poder que se requiera para llevar a cabo tales adaptaciones, podemos sin embargo percibir vagamente que estas adaptaciones son posibles y que pueden realizarse con perfecta justicia. El tejido del destino humano puede en verdad estar compuesto de hilos sin cuento y de complejidad inconcebible para nosotros. Si un hilo desaparece, es que ha pasado al reverso de la tela para volver a la superficie a su debido tiempo. Si algún hilo apareciese repentinamente, es que ha vuelto a surgir en la superficie. Después de un largo trayecto por debajo, si solo vemos un fragmento del tejido, nuestra corta vista no podría distinguir el dibujo, pero según escribió el sabio Gámblico,
Lo que nos parece una exacta definición de la justicia no parece lo mismo a los dioses, pues nosotros, fijándose en lo más grave, dirigimos nuestra atención a las cosas presentes, a esta vida efímera y al modo en que subsiste, mas los poderes superiores a nosotros conocen la vida entera del alma y todas sus vidas anteriores. Esta seguridad de que la justicia perfecta gobierna el mundo le va a confirmar al alma a medida que aumenta sus conocimientos, pues cuando avanza comienza a ver sus esferas superiores y a transmitir sus conocimientos a la conciencia despierta. Aprendamos con certeza siempre creciente y por tanto con alegría cada vez mayor que la buena ley actúa con esa actitud inflexible, que sus agentes aplican en todas partes con afabilidad, conocimiento, con fuerza inquebrantable y que por lo tanto toda marcha perfectamente para el mundo y para las almas que luchan de continuo. A través de las tinieblas resuena el grito de todo va bien, lanzando por las almas que vigilan y llevan la lámpara de la sabiduría divina por los lobregos caminos de nuestra ciudad humana. Podemos considerar algunos de los principios de la extinción del karma y su conocimiento nos ayudará a encontrar las causas y a comprender los efectos. Ya hemos visto que los pensamientos forman el carácter, veamos ahora cómo las acciones determinan el medio en que se vive. En este punto tenemos que tratar de un principio general de efectos muy trascendentales, como lo que debemos considerarlo con algún detalle. El hombre con sus acciones ejerce influencia sobre sus semejantes en el plano físico, difunde la felicidad a su alrededor a causa de la desgracia, aumentando o disminuyendo la suma del bien humano. Este aumento o disminución de la felicidad puede atribuirse a diferentes motivos, ya buenos, ya malos, ya participando de ambas cualidades. Un hombre puede ejecutar un acto que cause gran satisfacción general, por pura benevolencia, por un deseo vehemente de hacer la dicha de sus semejantes. Por ejemplo, el que impulsando por tal motivo regala un parque a una ciudad para libre uso de sus habitantes. Otro puede hacer un acto parecido por mera ostentación, por el deseo de llamar la atención de aquellos que pueden conocer honores sociales, por ejemplo, darlo como un medio para obtener un título. Un tercero puede ser el parque porque un motivo omiso, en parte egoísta y en parte desinteresado. Los motivos influirán en diversos modos del carácter de estos tres hombres en sus futuras encarnaciones, produciéndose progreso, degradación o pequeños resultados, pero el efecto de la acción que causa la felicidad del gran número de personas no depende del motivo del dador. La gente goza de igual modo del parque, cualquiera que haya sido el impulso que motivó el regalo, y este goce, debido a la acción del dador, establece en la naturaleza un derecho a su favor, una deuda contraída con él y que será escrupulosamente pagada. Obtendrá un medio de la vida físico confortable o lujoso, puesto que ha proporcionado a otros un goce físico y el sacrificio que hizo de su riqueza le acarreará la debida recompensa, el fruto kármico de su acción. Este es su derecho, pero el uso que haga de su posición, la felicidad que saque de sus riquezas y de la esfera en que vive, dependerá principalmente de su carácter, con lo que también en esto recibirá un merecido, produciendo así cada semilla su correspondiente fruto. Los servicios hechos en una vida, conforme a la completa medida de las oportunidades que se ofrezcan, producirán como efecto en otra medios mucho más mayores de hacer el bien. Así el que en esta esfera muy limitada haya servido a todo el que ha podido, nacerá en una vida futura en posición de auxiliar a los demás frecuentemente y abundantemente. Por otra parte, las oportunidades no aprovechadas reaparecerán como limitaciones del medio y como desdicha de la esfera en que se vive. Así sucederá, por ejemplo, que el cerebro del doble etéreo recibirá una forma defectuosa, que producirá a su vez un cerebro físico defectuoso. El ego formará sus planes, pero se encontrará falta de capacidad para ejecutarlos, o percibirá una idea que no podrá imprimir claramente en el cerebro. Los medios no aprovechados se transformarán en aspiraciones frustradas, en deseos que no encuentran modo de realizarse, en tendencias vehementes de prestar ayuda, contenidas por falta de poder para realizarlas, ya sea por la razón de incapacidad, ya por la ausencia de toda ocasión. Ese mismo principio obra muy a menudo en el corte impuesto por la muerte o los tiernos cuidados que se prodigan a un niño querido o a un joven adorado. Si un ego trata con desapego a abandonar a alguien a quien deba amor y protección o a cualquier género de servicio, es más que probable que vuelvan a ser íntimamente relacionado con el que abandonó y quizás unido al mismo con tierno cariño.
solo para que la muerte prematura lo arrebate de sus amantes brazos. El pobre pariente despreciado puede aparecer de nuevo como heredero muy querido, como hijo único, y cuando los padres ven su casa desolada, se maravillan de los desigualdades designios de la providencia, que les priva de un hijo único, en quien todas sus esperanzas estaban concentradas, mientras que se dejan intactos los numerosos hijos del vecino. Sin embargo, los designios del karma son iguales, aunque difíciles de ver, excepto por aquellos cuyos ojos se han abierto. Los defectos congénitos son el resultado de un doblete defectuoso y son penas que duran toda la vida por razón de serias violaciones de la ley o por daños causados a otros. Esto es obra de los señores del karma y constituye la manifestación física de las deformaciones impuestas por los errores del ego y por sus excesos defectos en el dobleterio formado por aquellos. Así también, de su justa aplicación de la ley proceden las tendencias a reproducirse, una enfermedad de la familia, la consiguiente configuración del dobleterio y el encaminarlo a la familia en el que se ve hereditaria la enfermedad, la cual suministra el continuo plasma que conviene para el desarrollo de los gérmenes adecuados. El desarrollo de facultades artísticas, pasando al otro tipo de cualidades correspondiente a los señores del karma, con la provisión de un dobleterio sobre el cual puede construirse un sistema nervioso físico delicado, y a su menudo lo introducen con una familia cuyos miembros han dado muestras, y a veces durante generaciones, de las facultades especiales desarrolladas por el ego, pues la expresión de una facultad tal como la música, por ejemplo, requiere un cuerpo físico especial y gran delicadeza de oído y de tacto, y para semejante condición contribuye en gran manera una herencia física a propósito. Los servicios hechos a la humanidad, como los prestados en libros o discursos elevados y las propagandas de ideas nobles por medio de la pluma de las palabras, constituyen también un derecho para la ley, el cual da escrupulosa satisfacción a sus poderosos agentes. El auxilio dado se revierte al dador en una forma de asistencia espiritual y mental que de derecho le corresponde. Así comprendemos los extremos principios de la labor kármica y los papeles que respectivamente desempeñan los seres del karma y el mismo ego en el destino del individuo. El ego suministra todos los materiales, pero estos son empleados por los seres o por el ego, respectivamente, según su naturaleza. El último formar del carácter, desenvolviéndose gradualmente. Los primeros construyen el cuerpo que limitan, proveen esta esfera en acción y en general hacen la adaptación y el ajuste de modo que la buena ley encuentre la expresión infalible a despecho de la voluntad de los hombres. Hacer frente a los resultados kármicos. Algunas gentes, al tener de pronto conocimiento de la existencia del karma, deducen que si todo es obra de la ley, el hombre es solo un esclavo del destino sin amparo. Antes de considerar cómo ha de aprovecharse la ley para dominar el destino, estudiemos un momento una cuestión capital y veamos cómo las necesidades y el libre albedrío, empleamos los términos correctos, obran de consumo y en armonía. Viene un hombre al mundo con ciertas facultades mentales innatas, sirviéndonos de ejemplo, un tipo que corresponde al término medio de la humanidad, con una naturaleza pasional que muestra caracteres definidos, unos buenos y otros malos, con un dobleterio y un cuerpo físico bien conformado y sano, mas no dotado de un gran carácter. Estas son limitaciones claramente definidas para él. Cuando llega a la edad viril se encuentra con estos elementos mentales, pasionales, astrales y físicos, y de ellos tiene que sacar el mejor partido. Hay muchas alturas mediante a donde ciertamente es incapaz de subir, concesiones que sus facultades no le permiten abarcar. Hay tentaciones a los cuales cede su naturaleza pasional, aun cuando luche contra ellas. Hay triunfos de fuerzas y habilidades físicas que no puede lograr. En resumen, se encuentra con que no puede pensar como un genio ni ser tan hermoso como un Apolo. Se halla dentro de un círculo limitado que no puede traspasar, por mucho que lo ansíe. Por otra parte, no puede evadir de penalidades de muchas clases, le azotan y solo puede sobrellevar su dolor, del cual no es dueño de escapar. Ahora viene aquí lo que pasa. Este hombre está limitado por sus pensamientos pasados, por las oportunidades perdidas, por sus equivocaciones, por sus necias debilidades. Se encuentra cohibido por los deseos que ha olvidado, encadenado por los errores antiguos. Y sin embargo, él, el hombre verdadero, no está cohibido. El que forjó el pasado que aprisionaba su presente puede obrar dentro de su prisión y crear un porvenir de libertad. Más aún,
Cuando llegue a conocer que es libre, las cadenas se desprenderán de sus miembros, pues la extinción de su conocimiento está en una razón inversa de su ilusión de sus ligaduras. Pero para que el hombre vulgar, a quien el conocimiento llega en forma de chispa y no de llama, el primer paso hacia la libertad será aceptar sus limitaciones como hechura propia y proceder a alejarlas. Cierto, no podrá pensar aún como un genio, pero puede pensar hasta donde consienta sus facultades y convertirse en un genio algún día. Puede forjarse poderes para lo futuro y logrará aquel estado. Cierto, no puede desprenderse de sus pasiones en un momento, pero puede luchar contra ellas y cuando caiga continúa luchando, seguro de que pronto ha de vencer. Cierto, tiene fraquezas y fealdades astrales y físicas, pero a medida que su pensamiento se fortalece y se purifica, embellece, y sus obras se hacen más y más bienhechoras, se asegura un porvenir de formas más perfectas. Él es siempre él mismo dentro de su prisión, el alma libre y puede derribar los muros que él mismo ha construido. No tiene más carcelero que él mismo, puede querer su libertad y queriéndola conseguirla. Un dolor le asalta, un amigo le es arrebatado. Esto significa que pecó como pensador en el pasado y por ello sufre como actor en el presente, pero su amigo no está perdido. Lo retiene fuertemente junto a sí mismo por el amor y en porvenir lo volverá a encontrar. Mientras tanto, hay en otros en su lado a quienes quiere hacer los beneficios que hubiese colmado al ser querido y no volverá a descuidar sus deberes y por tanto no sembrará nuevas semillas que le hayan producido pérdidas semejantes en vidas futuras. Cometió una manifestación injusta y sufre la pena. La pensó en el pasado, de otro modo no la hubiese sufrido ahora. Sufrirá la paciencia, el castigo merecido por su pensamiento, y hoy pensará de modo que su mañana se vea libre de vergüenza. En lo que era oscuridad ha penetrado un rayo de luz, y esta luz le canta: oh vosotros, los que sufrís, sabéis que sufrir por vuestra propia causa, ninguno otro los compele. La ley que parecía férrea cadena se ha convertido en alas y con ella se puede subir a regiones que de otro modo quedarán relegadas a la categoría de sueños. Formación del carácter. Las muchedumbres de almas son arrastradas por la lente corriente del tiempo. La tierra gira llevándolas consigo a medida que un globo sucede a otro. Siguen ellas adelante, pero la religión de la sabiduría enseña una vez más al mundo que todo el que le desee puede dejar de ser arrastrado por tal que aprenda a adelantarse a la pausa evolución de los mundos. Cuando el estudiante llega a comprender la ley, su certidumbre absoluta, su exactitud infalible, principia a hacerse dueño de sí mismo y a tomar parte activa de su propia evolución. Examina su propio carácter y procede a formarlo, ejercitándolo deliberadamente sus facultades mentales y morales, aumentando sus actitudes, fortaleciendo su voluntad, supliendo sus deficiencias y desprendiéndose de lo superfluo, sabiendo que se convierte en lo que piensa, medita, delibera y regularmente es un noble ideal, pues comprende la razón por la cual Pablo, el gran iniciado cristiano, recomendaba a sus discípulos que pensasen cosas verdaderamente honradas, justas, puras, encantadoras y de buen resultado. Diariamente debe meditar en su ideal, diariamente debe procurar vivir en él, y esto debe hacerlo con persistencia y tranquilidad, sin prisa, pero sin descanso, porque sabe que está construyendo sobre un cimiento seguro, sobre la roca de la luz de la ley eterna. Recurre a la ley, se refugia en la ley, pero él no existe en el fracaso, no hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda entorpecer su marcha. Durante la vida terrestre, reúne experiencias utilizando todo lo que encuentra a su paso. En el de Bachán se las asimila y traza la ruta del porvenir. En esto consiste el valor de la vera teoría de la vida, aun cuando esta teoría se funda en el testimonio de otros y no en el conocimiento propio. Cuando un hombre comprende en parte la manera de obrar del karma y la acepta, puede principiar desde luego la formación de su carácter, labrado por cada faceta con especial cuidado, consciente de lo que hace para la eternidad. Ya no marcha hoy hacia un lado y mañana hacia otro, sin plan, o cambiando este día cada día, sino que traza un proyecto bien meditado y luego construye con arreglo a él, pues el alma es arquitecto al mismo tiempo que constructor y ya no gasta tiempo en intentos inútiles. De ahí la rapidez con que se pasan los últimos grados de la evolución, los progresos sorprendentes, casi increíbles, que hace el alma fuerte en su edad viril. ¿Cómo se moldea el karma?
El hombre que se ha propuesto construir deliberadamente su porvenir llega a comprender, a medida que aumenta sus conocimientos, que puede hacer algo más que formar su carácter construyendo así su destino. Principia a comprender que se encuentra en el centro de las cosas en un sentido real, que es un ser vivo y activo, con voluntad propia, que puede obrar sobre las circunstancias así como sobre sí mismo. De largo tiempo ha venido acostumbrándose a seguir las grandes leyes éticas enseñadas por los instructores divinos para guiar a la humanidad, y ha llegado a penetrarse de que estas leyes se basan en principios fundamentales de la naturaleza y que la moralidad es la ciencia aplicada a la conducta. Ve que en su vida diaria puede neutralizar los resultados perjudiciales que deben seguir a cualquier hecho malo, haciendo que sobre el mismo punto ejerza su acción una fuerza buena. Un hombre lanza sobre él un mal pensamiento y puede corresponderle con otro de la misma clase, y entonces las dos formas del pensamiento, juntándose como dos gotas de agua, se fortalecerán mutuamente, pero es hacia él el mal pensamiento se dirige, conoce la ley del karma y hace frente a las formas malignas con la fuerza de la compasión y la destruye. Aquellas formas desechas no puede ya tener un alma, vida elemental alguna. La vida vuelve a unirse a la masa y la forma se desintegra. De ese modo se desvanece su poder maléfico por medio de la compasión, y el odio cesa por el amor. Formas engañadoras surcan el mundo astral. El hombre que tiene conocimientos lanza contra ellas formas de verdad. La pureza destruye la impureza y la caridad la codicia egoísta. Cuando el conocimiento es mayor, esta acción se convierte en directa e intencionada. El pensamiento se dirige con intención definida y se le dan alas con voluntad potente. De este modo se paraliza el karma malo en su mismo principio y nada queda que pueda forzar un lazo kármico entre el que lo disparó el dardo dañino y el que lo consumió por medio del perdón. Los divinos maestros que han hablado como hombres autorizados del deber de dominar el mal con el bien, fundaban sus preceptos en sus conocimientos de la ley. Sus proselitos, que obedecían sin comprender del todo el fundamento científico del precepto, evitan el karma ominoso, que creían si respondiesen al odio con el odio, pero los hombres de conocimiento destruyen deliberadamente las formas perniciosas porque comprenden el hecho de que se fundan las enseñanzas de los maestros y esterilizan la semilla del mal e impiden una cosecha futura de dolor. En un grado de progreso relativamente avanzando en relación con la generalidad de la humanidad, que marcha lentamente impulsada, no solo puede un hombre formar su propio carácter y obrar con propósito deliberado sobre las formas del pensamiento que encuentra en su camino, sino que empezará también a ver el pasado y por lo tanto a calcular el presente con mayor exactitud, pasando revista a las causas kármicas hasta llegar a sus efectos. Llega a poder modificar el porvenir, poniendo conscientemente una acción fuerza que obre sobre otras ya en movimiento. El conocimiento le permite utilizar la ley y con la misma seguridad con que el hombre científico la utiliza en los reinos de la naturaleza. Detengámonos un momento a considerar las leyes del movimiento. Se pone un cuerpo en movimiento en un sentido determinado si se hace que otras fuerzas encaminadas en distinta dirección actúen sobre dicho cuerpo. Este se moverá en otro sentido, en dirección resultante de los dos impulsos. No se perderá ninguna energía, sino que parte de la fuerza que dio el impulso inicial se empleará en contrarrestar hasta cierto punto la nueva, y la dirección resultante que se moverá el cuerpo no será de la primera ni de la segunda fuerza, sino de la combinación de ambas. Un físico puede calcular con exactitud en qué ángulo debe tocar un cuerpo en movimiento para hacerle tomar la dirección que desea, y si el cuerpo se hallase fuera de su alcance inmediato, puede poner en acción una fuerza de velocidad determinada que choque con él en un punto preconcebido y le haga cambiar de curso. Con esto, ni se viola la ley ni se le pone impedimento, sino solo que se utiliza por medio del conocimiento para encaminar las fuerzas naturales a la consecución del propósito de la voluntad humana. Si aplicamos este principio a la formación del karma, veremos muy pronto, aparte del hecho de que la ley es inviolable, que no hay oposición al karma. Cuando modificamos su acción por medio del conocimiento, usamos fuerzas kármicas para obtener resultados kármicos, conquistando así de nuevo la naturaleza por la obediencia. Supongamos que ahora que el estudiante de mayores conocimientos, mirando hacia el pasado, vea corrientes kármicas que convergen hacia un punto de acción que no es de desear, puede introducir una fuerza entre esas energías convergentes y modificar así el resultado, que será producto de la combinación de todas las fuerzas que han tomado parte del hecho.
Para realizar esto necesita de conocimientos, no la base de facultad para ver el pasado y encontrar su relación con el presente, sino que necesita también saber calcular con exactitud la influencia que ejerce la fuerza que él introduce para modificar la resultante y además los efectos que producirá esta resultante, considerada como causa-efecto futuro. De este modo puede aminorar o destruir los resultados del mal creado por él mismo en otros tiempos, haciendo intervenir fuerzas buenas en su corriente kármica. No puede deshacerse el pasado y no puede destruirlo, pero mientras que sus efectos están aún por realizarse, puede modificarlos o neutralizarlos por medio de las nuevas fuerzas que introduzca como causas que coayuden a la producción de aquellos efectos. En todo eso solo utiliza la ley, obrando con la seguridad de un hombre científico que equilibra una fuerza con otra y que no pudiendo destruir una unidad de energía, es sin embargo capaz de hacer un cuerpo se mueva a su voluntad por medio del cálculo de ángulos de instantes. Del mismo modo el karma puede acelerarse o detenerse, sufriendo también así las transformaciones mediante la influencia de las circunstancias que opere. Presentemos el mismo asunto de un modo alguno diferente, pues se trata de una cosa importante y útil. A medida que crece el conocimiento, se hace más y más fácil deshacerse del karma pasado, desde el momento en que las causas que marchan hacia su realización se hallan todas bajo la inspección del alma, que contempla las vidas pasadas y el panorama de los siglos, a través de los cuales ha estado subiendo lentamente, puede ver la manera como construye sus ligaduras, las causas que puso en acción, puede ver cuáles de estas causas se han extinguido por completo y cuáles están aún por extinguirse. No solo puede mirar atrás, sino también adelante y ver los efectos que producirá esas causas. Mirando al frente se ven los efectos, mirando atrás se ven las causas que los acarrean. No es inverosímil la hipótesis de que el mismo modo que en la naturaleza física del conocimiento de ciertas leyes nos permitan predecir un resultado, el conocimiento de los planos superiores nos proporciona medios de obtener respecto a ellos análogos resultados, y así podemos imaginar un estado de un alma desarrollada en el que puede ver las causas kármicas que ha puesto anteriormente en acción y los efectos kármicos que haya de producir en el futuro. Con ese conocimiento de las causas y la facultad de ver cómo obran, es posible introducir nuevas causas que neutralicen los efectos de las anteriores, utilizando la ley y confiando absolutamente en su carácter inmutable de esta actitud mediante el cálculo esmerado de las fuerzas que se ponen en movimiento, de hacer que los efectos en el porvenir sean los deseados. Este es un asunto de puro cálculo. Supongamos que haya puesto en acción en el pasado vibraciones de odio. Podemos neutralizar deliberadamente esas vibraciones e impedir que actúen en el presente y en el porvenir, oponiendo vibraciones de amor, así como podemos producir una onda sonora y enseguida otra, de manera que las vibraciones de la parte más densa de la primera correspondan a la parte más radicada de la segunda, resultando de los sonidos del silencio por interposición. Así también es posible en las regiones superiores, por medio de vibraciones del amor y de odio, empleadas con conocimientos y dirigidas con voluntad, poner fin a las causas kármicas y obtener el equilibrio, palabra que sirve también para expresar la liberación. Este conocimiento, esta fuerza del alcance de la gran mayoría, lo que la mayoría puede hacer si quiere utilizar la ciencia del alma, es lo siguiente: creer en el testimonio de los expertos en el asunto, aceptar los preceptos morales de los grandes maestros de religión, y ajustándose a aquellos preceptos a los cuales responde la intuición, aunque no corresponda a su modo de obrar, llevar a cabo lo mismo que se realiza mediante un conocimiento claro y determinado. La devolución y la obediencia a un maestro puede conducir a la liberación, al modo que ella conduce al conocimiento. Aplicando esos principios en todo, puede el estudiante principiar a comprender cómo el hombre está abrumado por la ignorancia y cuán grande es la parte que representa el conocimiento en la evolución. Los hombres son arrastrados por la corriente porque son ignorados, son impotentes, porque están ciegos. El hombre que quiera concluir su tarea más pronto que la masa común humana, que quiera dejar atrás las perezosas multitudes, lo mismo que el caballo lo acarrea, deja el atracón al rocín. Necesita tanta sabiduría como amor, tanto conocimiento como devoción. No tiene necesidad de desgastar lentamente los eslabones de la cadena forjada a largo tiempo. Hace que puede limitarlos y presto libertarse más efectivamente, como si desechos aquellos el tiempo lo dejasen en libertad. Cesación del karma.
El karma nos obliga siempre a reencarnar, nos tiene atados a la rueda de nacimientos y muertes. El buen karma nos retiene tan obstinadamente como el malo. La cadena forjada por nuestras virtudes nos sujeta con tanta fuerza como la construida por nuestros vicios. ¿Cómo se pondrán fin al forjamiento de estas cadenas? Si el hombre ha de pensar y sentir mientras viva, y si los pensamientos y sentimientos están siempre creando karma. A esta pregunta responde la gran lección del Bhagavad Gita, la lección dada al príncipe guerrero. Esta lección no se dio ni a un ermitaño ni a un estudiante, sino a un guerrero que luchaba por la victoria, a un príncipe sumido en los deberes de su cargo. La fuerza kármica que sujeta no está en la acción sino en el deseo, no está en la acción sino en el apego del fruto de aquella. Una acción se ejecuta con deseo de gozar de su fruto, se adopta determinando camino por el deseo de obtener ciertos resultados. El alma está a la expectativa y la naturaleza es la encargada de contestarle. Aquella pide y ésta otorga. A cada causa corresponde un efecto, a cada acción su fruto, y el deseo es la cuerda de la enlaza, el hilo que corre entre ellos. Si éste pudiese destruirse, cesaría la conexión, y cuando todas las ligaduras del corazón se hayan roto, el alma queda libre. El karma no puede sujetarla por más tiempo, el karma no puede tenerla más tiempo atada, la rueda de las causas y los efectos puede continuar girando, pero el alma se ha convertido en la vida libertada. Ejecuta siempre las acciones que constituyan tu deber, pero sin apego ninguno, porque obrando el hombre sin interesarse en los resultados es como llega a su luz supremo. Para llevar a cabo este karma yoga, yoga de acción como se llama, el hombre debe ejecutar todo acto solo porque es su deber ejecutarlo, procediendo siempre en armonía con la ley. Al procurar ajustarse a la ley en cualquier plano de ser en que se halle, se propone convertirse en una fuerza que opera en la evolución de acuerdo con la voluntad divina, presentando perfecta obediencia en todas las fases de su actividad. De este modo, todas sus acciones tienen el carácter de sacrificio, ofrecidas al movimiento giratorio de la gran rueda de la ley, sin interés por el fruto que pudiesen reportarle. La acción se ejecuta como deber, y del fruto se hace donación gozosa en obsequio de la humanidad. El fruto es nada concierne al acto, pertenece a la ley, y la ley debe dejarse para que lo distribuya. Así leemos. Los que poseen el conocimiento espiritual llaman sabio a aquel cuyas obras están libres de todo deseo y cuyas aficiones son consumidas por el fuego de la sabiduría. Habiendo abandonado todo apego del fruto de las acciones, siempre contento, sin buscar refugio en nadie, aunque quieran ejecutar acciones, no está haciendo nada. Libre de deseos, con sus pensamientos enfrenados por el yo interno, habiendo abandonado todas las aficiones, al ejecutar las acciones con solo el cuerpo no comete pecado, contento con lo que es dado, libre de los pares opuestos, sin envidia, un equilibrio tanto en el éxito como en el fracaso, aun cuando haya actuado no se encontrará sujeto. Pues muertas sus aficiones, hallándose en armonía sus pensamientos puestos en sabiduría, siendo obras sacrificios, todas sus acciones se disuelven. El cuerpo y la mente emplean por entero sus actividades, con el cuerpo se ejecuta toda acción corporal, con la mente la mental, pero el yo permanece tranquilo, sereno, sin prestar nada de su esencia para forjar las cadenas del tiempo. La acción justa jamás es negligente, sino que se ajusta con fidelidad a los límites de los poderes provechosos, pues la renuncia al fruto de la acción no implica pereza ni descuido para ejecutarla. Así como el ignorante obra por apego a la acción o barata, así el sabio obra sin aficiones, deseando solo el sostenimiento de la humanidad. Que ningún hombre sabio turbe la mente de la gente ignorante, afecta la acción, sino que abre en armonía conmigo para que haga atractiva toda acción. El hombre que alcanza este estado de inacción en la acción ha aprendido el secreto de hacer cesar el karma, destruye por el conocimiento las acciones que ha ejecutado en el pasado y consume las acciones del presente por la devoción. Entonces es cuando él alcanza el estado del que habla Juan en el Apocalipsis, cuando el hombre no sale ya más de fuera del templo, pues el alma sale fuera del templo muchas veces, a las llanuras de la tierra, pero llega el tiempo en el que se convierte en un pilar del templo de Dios. Este templo es el universo de las almas libertadas,
limitadas, y solo aquellos que no estén obligados a nada respecto a sí mismos pueden estar obligados a todos en nombre de la vida una. Las ligaduras del deseo personal más aún del deseo individual deben pues romperse. Podemos ver cómo principio a verificarse el rompimiento, y en este punto se presenta un error en el que muchos estudiantes están expuestos a caer, un error tan natural y fácil que constantemente se está cometiendo. No rompemos las ligaduras del corazón tratando de matar el corazón, no rompemos las ataduras del deseo tratando de convertirnos en piedras o en trozos de metal insensibles. Por el contrario, el discípulo se hace más sensible a medida que se aproxima a su liberación, se vuelve más tierno y no más duro, pues el discípulo perfecto, que es como el maestro, es el que responde a todo estremecimiento del universo externo, todo le conmueve y a todo responde, siente todo y contesta todo, precisamente porque nada desea para sí. Puede darlo todo a los demás. Semejante hombre no puede ser detenido por el karma, no forja cadenas que sujetan el alma. A medida que el discípulo se convierte más a más cauce de la vida divina para el mundo, solo pide ser que cauce con un lecho cada vez más ancho, por el cual pueda fluir la gran vida. Su único deseo es llegar a ser mayor receptáculo, donde con el menor impedimento se vierta la vida. Su tarea, después de rotas las cadenas que le sujetaban, es tan solo trabajar para ser útil a los demás. Pero hay un lazo que no se rompe jamás, el lazo de la unidad real, que no es una ligadura, porque no puede distinguirse como separado lo que une a todo, el discípulo con el maestro con su discípulo, la vida divina que siempre nos impulsa hacia adelante y hacia arriba, pero que no nos sujeta a la rueda de la vida y de la muerte. Somos traídos a la tierra, primero por el deseo de lo que en ellos gozamos, luego por los deseos más y más elevados que todavía tiene la tierra como región para su logro, conocimientos espirituales, desarrollo espiritual y devoción espiritual. ¿Qué de lo que aún todo esté ya logrado sigue reteniendo a los maestros en el mundo de los hombres? Nada que el mundo pueda ofrecerles, no hay conocimiento en la tierra que ellos no posean, no hay poder en la tierra que ellos no manejen, ya no existe experiencia que pueda enriquecer sus vidas, el mundo nada puede darle para traerlos a la reencarnación, y sin embargo vienen por un impulso divino, de adentro y no de afuera, que los envía a la tierra, la cual podría abandonar por siempre para ayudar a sus hermanos a trabajar siglo por siglo, milenio tras milenio, para la dicha y la utilidad que hacen infable su amor y paz, sin que la tierra pueda ofrecerles más dicha que ver otras almas crecer en su semejanza y principiar a compartir con ellos la vida consciente de Dios. El karma colectivo. La reunión de almas en grupos formando familias, castas, naciones y razas introduce un nuevo elemento de perplejidad en los resultados kármicos, y en este punto es donde tienen lugar los llamados accidentes, así como los ajustes que hacen constantemente los señores del karma. Según parece, mientras nada puede suceder a un hombre que no esté en su karma como individuo, puede utilizarse, por decirlo así, una catástrofe nacional o sismo para que extinga una parte del karma que normalmente no le hubiera correspondido a aquella vida por lo que está pasando. Hablo de este asunto por conjeturas, pues no tengo un conocimiento definido sobre él. Parece pues que la muerte repentina no puede privar a un hombre de su cuerpo, a menos que no sea su deudor de semejante muerte a la ley. En cualquier catástrofe en que pueda haberse envuelto sería lo que se llama milagrosamente salvado, en medio de la ruina y muerte sembradas a su alrededor, y saldría ileso de la tempestad o del incendio, si no ocurriese aquellas circunstancias, pero sí debía a una vida, y su karma nacional o de la vida que le colocase dentro del área de tales perturbaciones. Entonces, aun cuando semejante muerte repentina no haya sido tejida en un dobleterio, en aquella vida especial no habrá intervención para salvarlo. Habría así un cuidado especial en evitarle todo sufrimiento indebido por su repentina salida de la vida terrestre, pero se le dejaría pagar su deuda al presentarse tal oportunidad, puesta a su alcance por una acción más amplia de la ley, en razón del karma colectivo que le envuelve. Del mismo modo puede ser beneficiado por esta acción indirecta de la ley, cuando por ejemplo forma parte de una nación que está gozando del fruto de algún buen karma general, recibiendo así el pago de alguna deuda contraída por la naturaleza, que de otro modo no le hubiera sido satisfecha por entonces, o no haber estado en juego más que en un karma individual.
El nacimiento del hombre en una nación particular es influido por ciertos principios generales de la evolución, así como por sus cualidades características inmediatas. El alma, en su lento desarrollo, no solo tiene que pasar por las 7 razas raíces de un globo, hablo de la evolución normal de la humanidad, sino también por las subrazas. Esta necesidad impone ciertas condiciones a las cuales tiene que adaptarse el karma individual y una nación que pertenece a la subraza por la que el alma tiene que pasar. Presentará el área dentro de la cual deben encontrarse las condiciones más especiales que se requieren. Cuando se han observado largas series de encarnaciones, se ha visto que algunos individuos progresan de su raza en su raza con toda regularidad, mientras que otros siguen un proceso anormal, reencarnando repetidamente en una subraza. Dentro de los límites de la subraza, las cualidades características individuales del hombre le condicionan hacia una nación u otra y podemos observar cualidades nacionales dominantes que aparecen de nuevo en la historia. Después del intervalo normal de 1500 años, así sucede que una gran masa de los antiguos romanos reencarnan en tiempos modernos como ingleses, volviendo a aparecer los instintos emprendedores de colonización, de conquista y de dominio como atributos nacionales. Un hombre que en quien estuviera ser muy pronunciado este carácter nacional y cuya época de renacimiento hubiese llegado, sería conducido a la nación inglesa por su karma y participaría entonces del destino nacional bueno o malo en todo lo que ese destino afectase el lado del individuo. Los lazos de familia son naturalmente de un carácter más personal que los de la nación, y quienes han creado afectos en una vida tienden a reunirse en otras como miembros de una misma familia. Algunas veces estos lazos persisten vida tras vida, entrelazándose íntimamente el destino de los individuos en encarnaciones sucesivas. Algunas veces, por razón de las diferencias en la duración del estado bachánico, resulta de la mayor actividad intelectual y espiritual de algunos durante vidas terrestres que han pasado juntos. Los miembros de una familia pueden diseminarse y no volverse a encontrar hasta después de varias encarnaciones. Generalmente hablando, mientras más estrecha es la unión en las manifestaciones superiores de la vida, más probabilidad hay de nacer en una misma familia. En este punto también el karma del individuo sufre la influencia del tejido de los karmas de su familia y puede gozar o sufrir por ello de un modo que no corresponde a su propio karma en aquella vida, pagando así lo que se pudiese llamar deudas fuera del tiempo. En lo que la personalidad se refiere, esto parece que trae consigo cierto equilibrio o compensación en la Kamala y en el Devachan, de modo que se haga completa justicia aún a la pasajera personalidad. El tratar en detalle el karma colectivo nos llevaría fuera de límites que debe tener una obra elemental como la presente y nos llevaría también más allá de lo que alcanzamos nuestros conocimientos, por lo que solo podemos hacer por el momento estas indicaciones fragmentarias. El conocimiento exacto del asunto exigirá un largo estudio de casos individuales, seguidos durante miles de años. Las especulaciones en esta materia son inútiles, lo que se requiere es la observación paciente. Hay sin embargo otro aspecto del karma colectivo sobre el cual pudiese decir algo con propiedad: la relación que existe entre los pensamientos y hechos del hombre y los aspectos de la naturaleza exterior. Sobre este oscuro asunto leeremos la doctrina secreta de Matt Blavatsky, páginas 128 y 129, versión española, lo siguiente. Siguiendo a Platón, explicó Aristóteles que el término o tablecia elemento significa solamente los principios incorpóreos colocados en cada una de las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico para dirigirlas. Así es, que los paganos no adoran ni veneran a los elementos ni a los puntos cardinales imaginarios, a diferencia de los cristianos, sino a los dioses que los gobiernan. Para la Iglesia existen 2 especies de seres siderales: los ángeles y los diablos. Para los cabalistas y los ocultistas tan solo existe una clase, y no hacen diferencia alguna entre los rectores de la luz y los rectores tenebrorum, o los concromatrones, que la Iglesia romana imagina y descubre entre los rectores de la luz cuando los oye llamar por otro nombre distinto del que ella lo hace. No es el rector o la mahará el que castiga o premia, con o sin permiso u orden de Dios, sino el hombre mismo, sus acciones o karma, que atraen individualmente o colectivamente, como sucede a veces en las naciones, toda clase de males y calamidades
nosotros originamos causas y éstas despiertan los poderes correspondientes del mundo sideral, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han producido tales causas y reacciones sobre ellos, ya sea que estos verifiquen el mal materialmente, ya sean simplemente pensadores que engendran daños mentales. El pensamiento es materia, nos dice la ciencia moderna, y cada partícula de materia existente debe ser un registro de todo cuando ha sucedido, como enseñan los profanos Mr. Evans y Bagué en los Principios de la Ciencia. La ciencia moderna penetra cada día más en el vórtice del ocultismo, indudablemente sin conciencia, pero sin embargo de un modo muy sensible. El pensamiento es materia, por supuesto, no en el sentido de materialista alemán Moleskine, que afirma que el pensamiento es el movimiento de la materia, declaración absurda casi sin igual. Los estados mentales y los corporales se hallan en completo contraste, pero esto no influye en el hecho de que cada pensamiento, además de su acompañante físico, cambio cerebral, presenta un aspecto objetivo en el plano astral, si bien para nosotros su objetividad es suprasensible. Resultará pues que cuando los hombres engendran un gran número de formas de pensamiento malignas de carácter destructor y cuando éstas se juntan en grandes masas en el plano astral, su energía puede ser en realidad precipitada sobre el plano físico, moviéndose guerras, revoluciones y disturbios sociales y toda clase de conmociones que caen como karma colectivo sobre sus progenitores, produciendo ruinas en gran escala. De este modo, el hombre es también colectivamente dueño de su destino. Su mundo ha sido formado por su acción creadora. Las epidemias de crímenes y de enfermedades, los periodos accidentados tienen la misma explicación. Las formas de pensamiento de cólera coayudan a la perpetración de asesinatos. Estos elementos están alineados por el crimen y por sus resultados, el odio y los sentimientos de venganza de los que aman a las víctimas, el feroz rencor del criminal, su imponente furia cuando ha sido lanzado violentamente del mundo. Son otros tantos refuerzos que adquieren la hueste de formas malignas. Una vez más se expulsan desde el plano astral al hombre malo a un nuevo crimen, y otra vez se recorre el círculo de los nuevos impulsos, hasta constituir una epidemia de hechos violentos. Si se propagan las enfermedades, los sentimientos de terror que producen sus progresos actúan directamente forzando el poder de la enfermedad. Se pone en acción y se propagan perturbaciones magnéticas, las cuales reaccionan en la esfera magnética de la gente que se halla dentro del área afectada. En todas direcciones y de innumerables modos causan estragos los pensamientos malos de los hombres, y el que debiera haber sido cooperado divino en otra obra del universo, emplean las destrucciones de sus poderes creadores. Conclusión. Tal es en bosquejo la gran ley karma y sus modos de obrar, con cuyo conocimiento puede el hombre acelerar su evolución, con cuyo empleo puede libertarse de la esclavitud y convertirse, mucho antes que su raza haya recorrido todo su curso, en uno de los ayudadores y salvadores del mundo. La convicción profunda y constante de la verdad de esta ley da a la vida serenidad inalterable y una completa ausencia de todo temor. Nada puede sucedernos que no sea obra nuestra, nada puede perjudicarnos que no hayamos merecido, y como todo lo que hemos sembrado tiene que rendir su cosecha en el tiempo debido, y ésta tiene que ser recogida, es inútil lamentarse cuando la cosecha es dolorosa. Lo mismo es que sea ahora o en el porvenir, puesto que no puede eludirse, y una vez pasada no puede volver a atormentarnos. Por tanto, el karma penoso debe más bien hacerse frente con corazón alegre, como una cosa con la cual se acaba con gusto. Es mejor tenerlo detrás de nosotros que no por delante. Cada deuda que pagamos disminuye lo que tenemos que satisfacer. Si el mundo supiera y pudiera sentir la fuerza que se obtiene apoyándose en la ley, desgraciadamente para la mayoría en el mundo occidental es una simple quimera, y aun entre teósofos, la creencia en el karma es más un asentimiento intelectual que una convicción viva y fructuosa, cuya luz en marcha en la vida. La fuerza de una creencia, dice el profesor Bain, se mide por la influencia en la conducta, y la creencia en el karma debiera ser la vida pura, fuerte, serena y dichosa. Solo nuestras propias obras pueden estorbarnos, solo nuestra propia voluntad puede encadenarnos. Cuando los hombres reconocen esta verdad, la hora de su libertad habrá sonado. La naturaleza no puede esclavizar el alma que ha obtenido el poder por medio de la sabiduría, y emplea a ambos en el amor.